Buenas noches, hermanos. Espero que, como decía Gustavo, estamos todos un poquito cansados, pero qué bueno es poder estar juntos una vez más. Em, Rápidamente, vamos a Lucas capítulo 17. Perdón, capítulo 15. Lucas capítulo 15 dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo, y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Disculpen lo extenso del pasaje, pero creo que para poder entender toda la idea, había que nombrar y leer estas 3 parábolas. Y no sé, Mati, si tenés ahí, ese es un poco el título, y pensaba en esto: hay esperanza para todo perdido. Y yo no sé si alguna vez te pasa, yo tengo muchos problemas en mi vida, uno de los problemas soy yo, seguramente, eh, pero soy especialista en perder cosas. Una de las grandes discusiones que yo tengo en mi familia con mi esposa es porque vivo perdiendo todo, ¿no? Entonces, uno se levanta un día normal en la casa y, se va a ir al trabajo, se empieza a armar las cosas o empieza a guardar las cosas que le armó la esposa en la mañana. Y cuando llego al auto y voy a abrir, no tengo la billetera. Ahí arranco de vuelta, voy a buscar la billetera. Y muchas veces me ha pasado que llego, pongo la billetera en el auto y no tengo la llave que abre la puerta. Y me pasa millones de veces esas cosas, de olvidarme, de perder. Y no solo que me olvido, sino que pierdo las cosas. Hace unos años atrás, no tanto, un par de años atrás, le dije a mi esposa: mira, estaba en el trabajo, fui a llevar unos papeles del trabajo a alguien, y cuando llegué a mi trabajo no tenía más los documentos. Entonces me acuerdo que hice todo Avenida Libertador, mirando hacia abajo, buscando los documentos, bien parecido como la mujer esta, no llegar a barrer la calle, pero buscándolo incesantemente, y lo había perdido. Y busqué, y busqué, y puse pata para arriba la casa, y enloquecí a mi esposa, y nos peleamos con mi esposa porque estaba todo mal. Y allá a las cansadas un día, no soy de abrir Facebook, un día abro Facebook, un Messenger, el Messenger, ahí el chat, y me escribe una muchacha joven, me dice: tengo tus documentos, me dice, así que veniros a buscar. Y le digo: y bueno, ¿de dónde vivís? Y me dice, era casi el fin del mundo, ahí, lugares bastante carenciados, y era bravo entrar solo. Y entonces le pedí a un compañero de trabajo que me acompañara en el auto para ir por cualquier cosa, y llegamos y recuperamos la billetera que con todos los documentos y todo. Pero qué paz es cuando uno encuentra lo perdido. Y yo creo que este pasaje, aunque no es el énfasis del perdido, el pasaje, el énfasis es de un padre que tiene un amor tan grande por lo perdido que hace cualquier cosa por poder alcanzarlos. Este padre que cuando recupera lo perdido, hace fiesta, se alegra, se regocija. Entonces, si hay que sacar un mensaje o lo que quiere explicarnos Jesús es: miren, este es Dios. Es aquel que nos ama por encima de todo. Es aquel que nos llama nuevamente y nos trae de nuevo al hogar, a la casa. Es aquel que no solo te traes, sino que aquel que se regocija contigo, que hace fiesta por vos. Y es tan enfático esto que en cada parábola Jesús está hablando de que cuando recupera, hace fiesta. Si haríamos un cuadro comparativo, está bueno para estudiarlo, ¿no? Esas cantidades de cosas que se repiten entre parábola y parábola, ir haciendo un cruce de datos. Una de las cosas que se repite es esto: el padre o la persona se alegra y hace fiesta. Ahora, como ven ahí, yo quiero hablar un poquito esta noche, o poder pensar un poquito, de los perdidos. Y cuando pensamos en los perdidos, ¿en quién pensamos? En los que están afuera, en aquellos que no han conocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Y bueno, obviamente que cabe la expresión perdidos para esas personas porque no han encontrado al Señor y al Salvador en su vida. Ahora, yo creo que vayamos a la segunda diapositiva, y ya el versículo 1 ya nos empieza a dar algunas claves por qué empieza a contar esta parábola del Señor Jesús.
Y yo ponía los perdidos visibles, o como Jesús dice, yo vine a buscar a los enfermos que capaz que se nota que están enfermos, y aquellos enfermos que no se nota tanto. Entonces el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Y ahí arranca la parábola. Por la murmuración de los fariseos, Jesús tiene que contar estas 3 parábolas. Ahora, hay una presentación de 2 grupos. Está estos perdidos visibles, los publicanos y pecadores, que estos 2 grupos lo constituyeron los mismos religiosos. Dice, nosotros somos la ley, nosotros somos lo que seguimos al Señor, y todos los demás que no estén bajo estas estrictas reglas que ponemos son los perdidos, los pecadores, los publicanos, los despreciables. Son ellos mismos, estos fariseos, que plantean estos grupos, pero Jesús cuenta estas 3 parábolas, incluyendo a esos fariseos en ese grupo. Ahora, pensaba en esto, en que Dios quiere revelar estas 3 parábolas para cualquier tipo de perdido. La Biblia dice que en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos en la línea pecadores. Todos en alguna manera o en algún momento estuvimos perdidos. Entonces no hay distinción entre grupo y grupo. Esa distinción la hacemos nosotros por los tipos de pecados. Pero para Cristo, para el Señor, para Dios, no hay distinción en este sentido. Ahora, para los seres humanos sí hay distinción. Pero pensaba en esto, Mati, si vos la otra lámina, que el pasaje nos deja algunas cosas claves. No son perdidos que se encuentren lejos de Dios o de las cosas de Dios, sino que son perdidos que están cerca. ¿Y cómo decir? Estás cerca, pero estás perdido. No tiene mucho sentido. Yo ponía, cercanía externa no es igual a comunión interna. Y acá es bien enfático el pasaje, porque nos habla, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 4, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? O sea, esta oveja no era una oveja silvestre. Esta oveja estaba dentro del redil, cuidada por el pastor, dependía del pastor. El segundo ejemplo que da Jesús, la segunda parábola, es de la dracma. Y dice, ¿o qué mujer, versículo 8, que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma? O sea, no era una dracma que estaba tirada en la calle y la encontró ahí. Era una dracma que estaba en la casa y se perdió. Y el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Los hijos dónde estaban? En la casa del padre. Entonces, yo pensaba que no siempre el que está perdido es el que está lejos, fuera. Pensando en el contexto judío, pensando en que en Israel decía, nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús está planteando, bueno, ustedes son el pueblo de Dios, de alguna manera, pero no quiere decir que no estén perdidos. Y yo pensaba que como iglesia, como creyentes, no hablo de estar perdidos en lo que es la eternidad, en lo que es la condenación cuando planteamos estar perdido, sino que lo estoy pensando desde un lugar mucho más sutil, mucho más difícil de palpar, de estar perdidos aún estando adentro, aún siendo hijos, aún tomando el lugar que Dios nos ha puesto en la iglesia. ¿Podemos llegar a estar perdidos? Yo me hacía esta pregunta mientras leía este pasaje. Repito, no por salvación, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de algo, de una condición espiritual. Yo ponía acá, se puede estar en el redil y comenzar a extraviarse.
Se puede estar en la casa y estar fuera del lugar correcto como la dracma. Se puede ser hijo y elegir irnos. Se puede quedar en la casa y aún así tener el corazón duro. ¿Puede pasarnos esto? Puede pasar que cada uno de los que estamos acá, que nadie, ni mi esposa, ni tu esposo, ni el líder, nadie sabe cómo está la condición de tu corazón hoy. Capaz que venimos, estamos, hacemos parte, somos personas capaz que con alguna influencia ministerial sobre algunas personas, pero ¿eso garantiza la cercanía en la comunión con Dios? Ahora, hay un versículo ahí en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Qué tristeza en ese momento del pueblo, ¿no? Pero tenían todo. Estaban cerca del lugar, habían sido enseñados cómo tenían que hacer, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Yo ponía, no solo está perdido aquel que cayó lejos, sino también aquel que ha endurecido su corazón. Y a Abel, sé que Abel hoy no vino, pero sé que le gusta poner el ejemplo de la cena. Y dice, la cena son símbolos. No es transustanciación, no se convierte en nada, son símbolos. Pero son símbolos muy representativos para nosotros. Pero pueden ser cosas. Puede ser un pedazo de pan y una copa de vino. Puede ser un momento sin sentido. No porque en sí la institución está mal, porque la instituyó el mismo Señor Jesús, sino porque nuestro corazón está totalmente apagado y apartado de Él. Podemos venir, puede decir, el Coco no falta nunca los domingos a la cena, qué tremendo. Él está cerca. Este hermano llueve y truene en los ministerios. Este está cerca. Sí, es un buen síntoma para todos nosotros. Pero el tema es yo y Dios. Si realmente estamos cerca. Porque copiar, como hacía el pueblo de Israel en aquel entonces, era muy fácil. Pero vivir y ser era diferente. Ahora, pensaba esto, hermanos, y en estas tres parábolas rápidamente, quiero ver cuatro matices de la pérdida, de cómo no podemos perder. Y si podés poner el otro, Mati. Lucas 4:15, 4 y 6 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y ahí vemos que esta oveja se pierde. Y cuando pensamos en la oveja, en aquel tiempo era un animal muy preciado para los pastores. Era necesario que el pastor fuera a buscar la oveja, porque era parte de vamos a decirlo, su empresa, por así decirlo. Ahora, Jesús toma este ejemplo de la oveja perdida y hace una representación. La oveja por sí sola no se puede conducir, por eso necesita un pastor. La oveja necesita depender del pastor. La oveja es distraída, se empieza a ir hasta que se encuentra perdida. Pero tampoco puede volver por sí misma. Tampoco es que dice, el redil queda allá, voy al redil. También tiene esa incapacidad. Y yo pensaba que muchas veces en nuestra vida somos como la oveja, que nos perdemos por nuestra propia condición.
Porque aunque hay dos naturalezas divinas, dice el apóstol Pablo, la naturaleza pecaminosa, la que va en contra del Señor, va en contra de lo espiritual, y tenemos la naturaleza espiritual que ha sido adquirida en el momento que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Muchas veces nos vemos que, como dijo una vez Nelson, al perro que le demos más de comer es aquel el que va a prevalecer. Y muchas veces yo me he sentido en mi vida práctica, cotidiana, de que estoy perdido, no porque hago tremendos pecados escandalosos para el ser humano, sino que por mi propia condición me voy desviando. Que por decisiones emocionales, decisiones sin pensar, decisiones por el enojo, esas cosas tan sutiles, parece tan tontas, me van desviando y me van apartando del redil. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de comunión. Lo quiero recalcar por las dudas. ¿Cuántas veces en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, no voy desviándome, no con cosas muy que rompan los ojos, pero de a poquito puedo ir metiendo un volante hacia donde no tengo que meterlo? Entonces yo pensaba en esta oveja y me veo a mí en mi propia condición. En que si no estoy cerca del pastor, mi condición es irme. Mi condición es alejarme, es perderme. Y lo bueno es que este pastor va en busca de la oveja perdida. Este pastor deja las 99, las que están bien, las que pueden por lo menos en ese momento disfrutar, y el pastor va a buscarla, aún corriendo una cantidad y diferentes tipos de riesgos. Yo pensaba, hermanos, ¿cómo se vuelve? Porque eso es como la teoría, es como lo que nos plantea Jesús, pero ¿cuál es la realidad en nuestra vida? ¿Cómo volvemos? Cuando poco a poco nos vamos alejando. Cuando nuestro mal carácter es el que manda. Cuando nuestras malas decisiones nos lastiman a nosotros y lastiman a otros. Que parecen como decir, son pecados tontos. No tienen tanta importancia. Porque bueno, después la puedo camuflar de alguna manera u otra. Ahora, ¿por qué Jesús usa, me preguntaba, esta idea del pastor y la oveja? Isaías 53:6, que está hablando del siervo sufriente, dice, todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. Es para salvación, pero puede explicar. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. Hermanos, si nos damos cuenta que nos estamos descarriando, la manera o la forma que nos mostró el Señor o que nos mostró Dios, que nos está yendo a buscar nuevamente, no es activismo, no es mantenerme en el porte, mantenerme en que no, yo soy así, es mirar a la cruz. ¿Por qué usa esta imagen del pastor? Y después Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, hermano, no tomes liviano ese desviamiento, porque no hay caída total sin un primer paso. Entonces, lo que sí tenemos que hacer cuando nos vemos en esto o cuando alguien nos exhorta que estamos yendo por un mal lugar, un mal camino, tan sencillo como ir a la cruz. Para tanto, sí. La cruz es el lugar a donde tenemos que ir todos nosotros cuando nos estamos descarriando, porque tenemos de reconciliarnos, de volver al redil. Y el Señor dejó esa cruz, hoy una cruz vacía, que no está Jesús porque ha resucitado, pero un recordatorio de que el precio de mi pecado, el precio de mi desvío, costó la cruz del Hijo de Dios. Entonces, capaz que
si nos encontramos como la oveja, es necesario volver a la cruz. Vamos rápido, la dracma. Dice el versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. La dracma era parte de la casa, era parte del montón de las 10. Se perdió, se cayó y la mujer, ¿qué hace? La busca, barre, prende la luz. Y yo pensaba en una pérdida del valor que tenía esa moneda. Capaz que la moneda en sí sola tenía un valor, que la dracma, ¿qué es lo que valía? El jornal de un día de trabajo. Ahora, para la mujer, las 10 dracmas juntas podía ser algo mucho mayor. Pero por sí sola valía lo que valía. Pero esta idea de la dracma perdida, la dracma en el piso, en el polvo, en la suciedad, y que Dios enciende la luz y la busca, me hace pensar a una pérdida del valor que tenemos para Dios. Me hace pensar en que muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos, pero no pensando nosotros que somos un valor por nosotros mismos, porque el pecado ha quitado todo ese valor y nos ha hecho personas totalmente despreciables. Ahora, para el creyente, el valor está en Jesucristo. La identidad está en Jesucristo. Entonces yo pensaba en esta idea, hermanos, de que tu valor no proviene de vos mismo, de lo bueno que haces, porque hay una cantidad de cosas que somos despreciables. El valor viene de Jesucristo. El otro día un hermano me dice, no era acá, no se preocupen, me dicen, estoy medio enojado con la iglesia. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque cuando falta gente para predicar, me avisan a mí como último orejón del tarro. Y yo quedé pensando en eso, ¿no? Y a veces uno se puede sentir como menospreciado cuando pasan esas situaciones. Ahora, ¿por qué en vez de ver así, por qué no lo vemos de otra manera? ¿Por qué no decimos, tengo el privilegio de poder servir de esta manera? Dios me dio el privilegio de darme ese lugar en ese momento. ¿Por qué siempre con la vista del valor? Valgo menos que fulano, por eso no me tienen en cuenta. Pero si entendemos que la iglesia está gobernada por Dios, por Jesucristo, que es la cabeza, y si hubiera una cantidad de situaciones que confluyeron para que no pudieran estar X hermano y estás vos, ¿cuál es el drama? Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero a veces nos pasa eso con el valor, ¿no? De decir, no me valora. Ahora, el valor no está en que los otros te valoren, el valor tuyo está en que Jesucristo ha pagado un precio muy alto, en que te da una identidad diferente y la identidad de ser hijos de Dios. No nos menospreciemos, hermano, porque hay un precio muy alto que se pagó por cada uno de nosotros. Hay situaciones que, sí, son muy difíciles. Hay situaciones que nos lastiman, sí, hay mucho. Pero nuestra causa tiene que ir a Jesucristo, aquel que nos dio el valor verdadero. No nos da valor que nos pongan en una posición en la empresa, no nos da un valor que nos pongan o un reconocimiento público en la iglesia. El valor ya lo puso y es Jesucristo. Y en ese es en el que tenemos que aferrar nuestra identidad y nuestra autoestima, si lo queremos poner así también. Entonces, la dracma perdida. Y después tenemos los dos más conocidos. El hijo menor, que se fue lejos. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y volviendo en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose, vino su padre y sabemos que el padre lo recibió. Y creo que este no es el caso de nosotros. Hoy estamos acá, hermano.
Porque estoy pensando en aquel que ya es una ausencia física. Porque el hijo se va de la casa, no está en la casa. No es como el otro hijo. Él no está en la casa físicamente. De hecho, pide lo que no le corresponde hasta ese momento, pide esas cosas y se va a malgastarlo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué aplicación podemos, a que aquellos que estamos acá, que queremos seguir al Señor, qué aplicación podemos dar a esto? Y yo pensaba, guardemos esto en una cajita con llave. Porque quiera Dios que no nos pase. Quiera Dios en su voluntad que no nos desanimemos a tal punto de decir, me voy a la casa de mi padre. Entiendo que esto no sirve más para mí, que esto es una mentira. Porque ahí ese desprecio del hijo es el desprecio directamente al padre. Podemos llegar a un punto en que decir, esto que tuve años acá en la iglesia, esto es mentira. Podemos llegar a ese punto. Por eso yo decía, este punto lo quiero guardar en una cajita. Por si llego a atravesar, Dios no quiera, pero si yo llego a atravesar por ahí, en algún momento acordarme, abrir esa cajita y decir, el Padre está esperándome a que vuelva. Y hermano, esto te lo dejo como para que lo guardes. Podemos hacer toda la explicación del Padre, de que corrió. Yo quiero hacerte solamente esto. Guardá esta imagen del Padre, esta imagen de este hijo menor. Porque si un día tenés que pasar por ahí, ojalá no, pero si tenés que pasar por ahí, acordate que hay un Padre que con su misericordia, que con su gracia, te está esperando para que vuelvas a la casa. Y cuando escribí a este punto me daba temor. Por eso no quiero escribir más, no quiero hablar más de esto. Quiero decir, Señor, guardo esto para que si pasa un día, acordarme de tu gracia, de tu misericordia, de tus brazos abiertos. Y por último, el hijo mayor. Y acá sí nos podemos capaz que ejemplificar muchos en algún momento de nuestra vida. De hecho, Jesús está haciendo alusión con el hijo mayor, ¿a quién? A los fariseos y a los escribas. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podemos entrar en la parte de Israel, del padre rogando, del padre corriendo, pero no vamos a entrar en todo eso. El hijo mayor nunca salió de la casa. Pero por lo que nos habla el pasaje, nos habla de un hijo con orgullo. Nos habla un hijo que tiene un corazón totalmente duro. Un hijo que tiene una falta de gozo tremenda, estando en la casa del padre y obedeciendo al padre. Y yo ponía esto, hay esperanza para un corazón adormecido. Que hoy podemos estar acá, que hoy podemos haber cantado las canciones que decía Gustavo, y que esa canción que decía que era, aunque me vaya lejos, algo así, siempre estarás conmigo o algo así. Aunque nuestro corazón esté muy duro, y estamos acá por lo que le quieran decir, el Señor o el Padre, ¿qué hace? Le ruega. No solo le ruega, el Padre deja la fiesta que le hizo a su hijo, que mató el becerro, que organizó todo, y se acuerda de que acá falta un hijo mío. ¿Dónde está? Va y le ruega a que entrare. Y creo que de alguna manera Dios capaz que en esta noche nos está rogando. No rogando estilo, te necesito porque sin vos no soy nada. No, no. Sino que Jesucristo intercediendo por nosotros, porque capaz que nuestro corazón está muy duro en muchas cosas. Capaz que no estamos disfrutando de la fiesta. Al principio había entrado con el mensaje por el lado de la fiesta, ¿no? Y entender esta idea de
del gozo, de la alegría. Después me fui por este lado y pensaba en esto, en que este hijo no estaba disfrutando absolutamente nada estando en la casa. ¿Nos puede llegar a pasar eso? Entonces, volvamos a la fiesta. Volvamos a comer ese becerro. Vayamos con el Padre. ¿Qué significa? Disfrutar la comunión con Dios y con otro. ¿Qué estorban el disfrute de la comunión con Dios y con los otros? El orgullo, el enojo que perdura. Y todos se nos cruza todo esto, de alguna manera u otra. Ahora hoy Jesús nos está diciendo, entra. Vos estás adentro, pero tu corazón está afuera. Entra a la fiesta de la comunión en la iglesia. Y creo que todos hemos sido bendecidos en la iglesia de Dios. Y hay momentos en la vida que vos decís, me pesa la iglesia. Pero no es porque la iglesia pese, estando en una iglesia bien sana, sino porque hay un corazón que está duro. Hay un corazón que está negado. Ponía este versículo ya para terminar, el Salmo 139, 14, dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista sale con ese salmo y yo digo, qué bueno que mi actitud, que mi vida es... Hay muchas cosas que están mal. Hay menosprecio, hay falta de valor, hay la propia condición de uno. Pero poder mirar a Dios y decir, Dios, sos formidable. Veo la obra que estás haciendo en mí, aunque es bastante imperfecta todavía, pero seguís haciendo una obra en mí. Y digo, formidable es tu obra en mí. Y aún va a seguir. ¿Y qué dice? Y mi alma lo sabe muy bien. Y esto tiene que ser un ancla. Cuando en tu interior con el Señor sabes que sin Dios no tenés nada y no podés ir a ningún lado, eso es un buen ancla. Entonces, para terminar, Mati, ya la última. En Cristo hay esperanza para todo perdido. Si te sientes extraviado, ponía, hay un pastor que te busca. Si te sientes olvidado o apagado, hay una luz que se enciende. Si te fuiste lejos, hay un Padre que recibe. Y si estás resentido, endurecido, hay gracia para entrar a la fiesta nuevamente. Entonces, cuando yo miro esto, veo que Jesús nos está mostrando un Dios de un amor inagotable, de un amor que da nuevas oportunidades, que no te desecha. Y capaz que muchas veces has pensado, o capaz que estás pensando, que por alguna cosa u otra Dios te ha desechado. Bueno, a mí me enseña Jesús en las 3 parábolas que no es así. A veces hay grupos que dicen, no, ustedes, me han dicho muchas veces, ustedes creen en un Dios todo amor. Sí, claro que creo en un Dios todo amor. Sí que es justicia, que es santidad, pero la justicia cayó sobre Jesucristo. Hoy ese amor nos demanda a volver y a vivir para Él. Entonces, no es un Dios que nos estamos creando, es un Dios que ha venido a revelar Jesucristo, que es el mismo Dios que dice, es un amor que traspasa a cualquier tipo de perdido y a cualquier tipo de situación. Ojalá que Dios nos ayude a poder vivir el amor de Dios, que muchas veces lo cantamos con los niños, pero en una vida cotidiana y real. Amén.